Mi nombre es Stuart. Es el nombre que me pusieron Alan y Marta. Son mis dueños, aunque ya hace mucho que no los he vuelto a ver. Alan y Marta eran muy buenos conmigo. Me cuidaban muy bien. Yo cuidaba de la casa afuera, en el jardín, donde me hicieron una caseta. Lo cierto es que yo era muy feliz. Alan y yo siempre dábamos agradables paseos por las calles. Me daban de comer una comida en un plato. Todos los días me daban de comer. Eso es lo que más recuerdo. Y si me portaba bien y hacía lo que me decían, incluso me daban sabrosos regalos. Más adelante recuerdo a Willy. Era muy pequeño comparado con Alan y Marta. Vi algunos como él por las calles. Creo que es el cachorro de Alan y Marta. No lo sé, pero su olor era muy agradable. Alan y Marta cuidaban mucho de él. Yo podía saber que ellos querían a su cachorro, y yo debía cuidar de él también. Con el tiempo, Willy empezó a crecer y a andar con sus patas traseras, como Alan y Marta. Yo nunca he podido hacer eso, pero no me importaba, la verdad. Willy jugaba mucho conmigo. Las tardes con él eran muy divertidas. Willy y yo éramos buenos amigos. Recuerdo que por aquel entonces, Alan y Marta no cuidaban tanto de mí como antes, pero no le di mucha importancia. Willy me cuidaba bien. Recuerdo un olor extraño. Yo estaba atado con la correa en el jardín, y entonces pude percibir un olor diferente. No era el olor de Alan, era el olor de un desconocido. El olor de Marta se fundió con el olor del desconocido. No sentí que hubiera peligro, pero mi instinto me decía que algo malo estaba pasando. Durante un buen rato, el olor del desconocido y el de Marta se fundieron, pero el desconocido abandonó la casa. Ya solo quedaba el olor de Marta. Más tarde llegaron Alan y Willy. A mediodía Willy siempre volvía de algún sitio junto con Alan. Durante varios días, ese desconocido entraba en la casa y se quedaba con Marta. Siempre venía cuando Alan y Willy no estaban. No le di importancia, la verdad, pues no parecía haber peligro alguno. Nunca supe el nombre del desconocido. Una noche, mientras estaba atado en el jardín, pude sentir el peligro. Alan y Marta gritaban. Podía oírlos. Algo malo estaba pasando. No entendía lo que decían, pero se gritaban entre sí. El peligro era evidente. Yo intenté soltarme de mi correa, pero lo único que podía hacer era pedir ayuda. Nadie venía. De repente, un golpe muy fuerte sonó dentro de la casa. Ese ruido hizo que mis orejas se levantasen y yo dejara de pedir ayuda. No se escuchaba nada dentro de la casa. Entonces pude aspirar el olor de Willy. Se había levantado de su cama en el piso superior, llamando a Alan y a Marta. Entonces Willy también empezó a gritar. Yo empecé a tener miedo de no saber qué pasaba dentro de la casa. Alan estaba haciendo algo. Willy seguía gritando. Yo también gritaba, porque quería ayudarle. Entonces volví a oír ese ruido. Y después no se oía nada. Lo único que pude distinguir fue la respiración de Alan desde el jardín. Pero no pude oír ni a Marta
ni a Willy. Esa noche no pude dormir. Estuve pidiendo ayuda sin parar durante toda la noche. Cuando salió el sol, pude notar un olor fuerte, un olor que disparó mis sentidos, pues era el olor de Marta y Willy, pero mezclado con un olor que jamás había inhalado antes. Ese olor inundaba la casa por dentro. Ese día nadie salió a darme de comer. Tenía hambre, pero la noche siguiente Alan salió de casa y me trajo el plato donde solía servirme la comida. Era extraño, porque el olor de Willy y de Marta estaban en Alan. Cuando me dejó el plato en el suelo, en ese plato había carne y huesos. Alan se marchó y entró en casa, dejándome solo ante ese plato. El plato tenía ese olor fuerte que se mezclaba con el olor de Marta y Willy, pero tenía hambre. Recuerdo que no sabía muy bien, pero durante varios días Alan me traía la misma comida que olía como Marta y Willy. Poco a poco dejé de oler a Marta y a Willy, y solo quedaba Alan en casa. No paraba de pensar en Willy. Alan y yo paseamos una tarde, pero no fue muy agradable. Sentí que Alan ya no era el mismo. Su rostro parecía cansado, y ya no me trataba como antes. A lo mejor también pensaba en Marta y en Willy. Un día aparecieron unos desconocidos, entraron en casa y se llevaron a Alan. Esos desconocidos también me llevaron con ellos. Y ahora estoy aquí. Ya hace mucho que no he vuelto a casa con Alan. Aquí hay muchos como yo. Todos contamos nuestras historias. Siempre tenemos algo que contar. Esta es mi historia. Lo único en lo que pienso ahora es ¿qué habrá mañana para comer?